Celebramos todas las mujeres este Día Internacional de la Mujer, pero también nos sorprendemos con el feriado bancario. Sorpresa y desconcierto se vive hoy en la capital y el país por el feriado bancario decretado por la Superintendencia de Bancos. Ahorrándose ajustándose la ¿para qué ahora? ¿Qué nos dejan, señorita? Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. ¿Cómo pueden imaginarse una cosa de estas? Que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. En el Ecuador imperan el hambre, la desocupación, la miseria. En 1983, el sucre se devaluó a 42 sucres por dólar, partiendo de una tasa de cambio que estaba en torno a 25 sucres por dólar. Para 1990, el sucre ya había perdido gran parte de su valor, alcanzando 800 por dólar, y en 1995 la moneda nacional se había devaluado aún más, cayendo a 3.000 sucres por dólar. En 1999, la crisis financiera llevó a que el sucre perdiera un 67% de su valor, y en enero de 2000 se fijó en 25.000 sucres por dólar la tasa de cambio. Sí, subieron mucho los precios y además yo tenía un dinero guardado en el banco y no me sirvió para nada porque perdí todo. Todo el dinero que tenía guardado lo perdí. Y mucha gente murió, le digo, mucha gente murió por pérdidas que tuvieron. Prácticamente vieron su dinero de tantos años ahorrados o invertidos, prácticamente lo vieron perdido. Lo que pasa es que el gobierno de Yamil Maguad monetizó la deuda. Cuando tú miras que la emisión inorgánica de dinero se utiliza para financiar de forma dramática al déficit fiscal y en suma tienes fenómeno del Niño, mancha blanca y crisis internacional, teníamos lo que se denominó la tormenta perfecta para acabar con la economía del Ecuador. Una vez que la familia ecuatoriana entra en crisis el sistema financiero y el resto ya es historia. Los sucres te quemaban, no por la falta de estabilidad que había con ese respecto. Uno quería tener dólares. Bueno, decenas de miles de personas ecuatorianos empezaron a huir y a rechazar el sucre y a atesorar y ahorrar en el dólar, incluso antes de que se dolarizara formalmente la economía en enero del 2000. Y algunos economistas nos reunimos, ¿no? Estábamos con la señora Joyce de Ginata, que tuvo un rol muy importante, que esto en la Cámara de Industria, el sitio donde nos reuníamos a conversar al principio sobre los temas y qué se podía hacer. La señora nos brindaba pan de yuca, entonces ahí nos reuníamos a comer pan de yuca mientras discutíamos nosotros. Hay que aprovechar esta crisis para replantear el país, para que ya no sigamos pasándole la factura al ciudadano de las barbaridades que se hacen en los gobiernos de turno. Tengo una especie de obsesión desde octubre del año pasado de que la forma de sacar al país es con un nuevo modelo económico y he planteado ese modelo con la dolarización. La dolarización surgió como un proceso de abajo hacia arriba, de la gente. Cuando ya se dolariza oficialmente era porque la gente así lo había pedido. O sea, es un proceso de orden espontáneo. Lo que se hizo el 9 de enero del 2000 fue reconocer lo que ya pasaba en la calle. Los bienes importantes, durables, como casas, autos, todas las doras, se negociaban en dólares. Eso es algo que ya sucedía antes del 9 de enero. Lo que se hizo fue formalizarlo. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar. Ganó el sentido común, que era la mejor manera de parar la inflación y la mejor manera de restaurar el poder adquisitivo de los pobres, sobre todo, de los jubilados, a los cuales se les había licuado prácticamente con la inflación. Apenas recibían $10 mensuales los jubilados. O sea, era una cosa pero terrible. O sea, terminó esto de que los precios subían y bajaban, no había una estabilidad. La inflación anual de Argentina este año ha sido más de 220%. Inflación anual de Ecuador este año creo que era 2.7%. Nosotros tenemos una moneda que no está manejada por ningún político en el Ecuador ni de forma política en el Ecuador. De tal manera que nosotros tenemos que responder a las variables reales de la economía, a las condiciones de mercado y no al manejo político de una moneda.
Esos dólares que ustedes tienen en sus bolsillos son lo mismo para todo el mundo. Esos dólares no valen más para el vecino, que es súper importante, no valen menos para el cartero, o sea, esos dólares valen lo mismo para todos los ecuatorianos. Entonces pasamos de tener casi una hiperinflación hacia una inflación moderada y muchas veces inclusive menor que la de los Estados Unidos. La inestabilidad de precios causada por la inflación, que alcanzó el 60% en 1999, disminuyó tras la implementación de la dolarización. Desde 2003, Ecuador ha registrado tasas de inflación de apenas un dígito y durante los 10 últimos años ha sido en promedio menor al 2%. Una preocupación sobre la dolarización es la imposibilidad de devaluar la moneda para aumentar la competitividad. Sin embargo, la experiencia ecuatoriana muestra que la estabilidad monetaria ha impulsado la competitividad mediante mayor productividad y diversificación de exportaciones. La primera década de la dolarización ha sido la cuarta con un mayor crecimiento promedio anual del PIB per cápita, solo por detrás de las décadas del 40, 50 y 70, que coinciden con periodos de boom en las exportaciones de banano y petróleo. Bueno, hubo una época como de una estabilidad económica después de mucho tiempo, pero ahora en estos momentos devolvemos a una crisis económica por tantas cosas que hay actualmente, corrupción, inseguridad. Si bien la dolarización arregla uno de los posibles desequilibrios macroeconómicos a los que se puede enfrentar un país, no es suficiente para poder llevar a ese país hacia una senda verdadera de prosperidad y crecimiento. Y ahí es donde entran en juego las 5 reformas. Son completamente imprescindibles para poder lograr este objetivo último, que es el mayor crecimiento económico y la mayor calidad de vida de todas las personas. El Foro Libertad y Prosperidad es un foro que se impulsó desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y que básicamente promueve a través de un grupo de economistas muy respetados en el Ecuador, de abogados y de académicos, la idea de que en el Ecuador hay algunas reformas que iniciar o que poner en práctica. Una reforma del sistema financiero, integrar financieramente el Ecuador al mundo y traer más banca al país. La integración financiera es la reforma más importante que necesita este país, donde hay mucha queja y se maldice a la banca. Realmente lo que se termina haciendo con este populismo contra la banca es espantando otros bancos que podrían venir a ofrecer crédito y competir con los locales. Panamá también es una economía que usa el dólar como moneda oficial. En el ámbito financiero somos muy distintos. En Panamá existen muchos bancos extranjeros internacionales que operan desde allá y por lo tanto pueden ofrecer crédito de manera mucho más laxa y segura. Y en Ecuador, como es un mercado muy restrictivo, muy cerrado, no tenemos casi banca internacional, se genera un oligopolio de ciertos bancos nacionales que controlan el mercado. Los bancos que operan como multinacionales en muchos países manejan su portafolio de tal manera que al final del día ganan más plata. ¿Y cómo lo hacen? Persiguiendo mayores retornos con la mezcla adecuada de su portafolio. Y dicen, mira, ojo, en ese país Ecuador hay escasez de crédito. Ahí, si yo coloco plata ahorita, puedo sacar 10% de rendimiento. En cambio, si lo coloco en Panamá, solo puedo sacar 7%. Vámonos allá y ganemos ese 3% adicional. Y para los ecuatorianos va a ser todavía una tasa más baja que la que tenemos actualmente. Ecuador enfrenta una brecha financiera significativa, con créditos que representan solo el 34.7% del PIB, mucho menor que Chile, 59.3%, y Panamá, 71%. La escasez y baja calidad de los servicios financieros limitan el potencial económico del país, el cual, gracias a la dolarización, podría convertirse en un centro financiero estrella. Una reforma en el sistema de pensiones, necesitamos un sistema de pensiones distinto, no basado en el esquema de reparto, sino de capitalización individual, que cada uno de los ecuatorianos tenga su dinero en el fondo de pensiones cual lo tiene en una libreta de ahorros. La gran ficción bajo la cual viven las personas es creer que lo que está aportando al IES está siendo ahorrado. Lo cierto es que no está allí. Lo que estamos aportando es lo que permite que hayan jubilaciones hoy en día. ¿Cuál es el problema de esto? Que así es como se hacen las estafas piramidales. Es decir, el dinero de la base de la pirámide es la que alimenta a la punta de la pirámide. Es la que le da los recursos a los que están ya más tiempo dentro de la pirámide. Que actualmente el sistema es insostenible,
y existe un déficit que cada vez se va volviendo más grande y que va demandando más recursos del Estado. Actualmente el Estado tiene que pagar alrededor de 2.000, 3.000 millones por año para cubrir ese hueco, ese déficit. Que tenemos un problema grave de que para el 2035 el instituto ya no tiene más dinero para pagar a los jubilados. Entonces se necesita hacer unas reformas, pero bastante drásticas. No hay estafa piramidal que aguante. Incluso el sistema de reparto tampoco va a aguantar. Según el IES, se prevé que el gasto en el pago de pensiones sea de $6.578 millones en 2024, alrededor de 800 millones más que en 2023. Los ingresos por aportes de afiliados y empleadores no alcanzarán para cubrir ese gasto, pues serán de apenas $3.281 millones. Es decir, habrá un déficit de $3.296 millones en 2024. La deuda del IES alcanzará los $70.000 millones en 2060. Una reforma para el sector público, para el Estado, en el cual se deben mejorar el gasto, priorizar y redefinir lo que el Estado ecuatoriano tiene que hacer. Sería una ley que reforme la manera en la que se presenta la proforma presupuestaria. O sea, con un déficit cero. En un hogar, en una casa, todos sabemos que hay una restricción presupuestaria, ¿no? O sea, no puedes gastar sistemáticamente más de lo que ganas. Los políticos tienden a actuar como que el dinero fuera infinito, porque de cierta manera su negocio está en gastar mucho, más que en gastar bien, ¿no? El Estado no debe gastar más de lo que tiene y no puede seguir endeudándose como se lo ha hecho hasta ahora. Cada déficit se le pasan al siguiente y le pasan al siguiente y cada vez que pasan es más grande. En 2023, el déficit público de Ecuador alcanzó a $5.700 millones, colocándose en el puesto 110 de 192 países en el ranking de déficit respecto al PIB. Desde 2009 hasta el día de hoy, el país acumula cada año déficit que se termina convirtiendo en deuda. Una deuda estatal que en 2023 alcanzó los $65.778 millones, cerca del 55.35% del PIB del país. Una reforma comercial que habla de apertura comercial, de tener comercio libre, de tener más bienes y servicios del mundo en nuestra economía y asimismo poder exportar con mayor facilidad. Todo el mundo aplaudía cada que el gobierno salía a anunciar nuevas medidas para bloquear importaciones, para bloquear movimientos de capitales como el impuesto a la salida de divisas, porque decían, bien, vamos a defender la dolarización porque ahora no vamos a dejar que los dólares salgan. Ahora, cualquier estudiante de economía básica sabe que cualquier barrera a las importaciones en una economía abierta, moderna, termina siendo una barrera a las exportaciones. Yo les recomiendo una estrategia perdedora solo como experimento. Inviten a sus amigos a una fiesta y díganles que la entrada es gratis, pero que a la salida tienen que pagar si quieren irse. ¿Cuántos llegan? ¿No? Entonces, es más o menos así. Perú el año pasado atrajo más de $30.000 millones de inversión extranjera. El Ecuador atrajo 380 millones. Colombia atrajo más de $8.000 millones de inversión extranjera. En Ecuador 380 millones. Es decir, no es nada. ¿Por qué? Porque la institucionalidad político-económica que se instaló a través de la Constitución de Montecristi no es amigable a la inversión extranjera. Consecuentemente, no tenemos un país abierto a capitales y tenemos una dolarización. Ese es un problema. Es como tener un carro en el cual tienes un acelerador, que es la dolarización, pero al mismo tiempo le estás poniendo un freno, que es la Constitución de Montecristi. Y por último, una reforma laboral que es necesaria para la creación de empleo y la formación de empresas en el país. En el mercado laboral vemos que la mayor parte de las personas que están en la población económicamente activa no tienen un trabajo. Y sin embargo, cuando se proponen reformas de flexibilización laboral, volverían más fácil contratar y en ese sentido se podría esperar que mejoren los indicadores laborales. Muchas personas se oponen, pero ¿quiénes son los que se oponen? Los que actualmente tienen trabajo, los que actualmente se están beneficiando del status quo, digamos, a pesar de que ese status quo termina perjudicando a la mayor parte del país. Ecuador necesita urgentemente abordar su crisis laboral. Solo el 34.9% de la población cuenta con un empleo adecuado, es decir, más de 5 millones de personas están desempleadas. Las estadísticas reflejan un estancamiento desde el 2014 en el mercado laboral, lo que empobrece al país. Mientras persista la rigidez en el sistema laboral, las oportunidades de crecimiento y dinamismo de las ofertas de trabajo seguirán limitadas.
Si nosotros no realizamos o no hacemos algo en esas 5 reformas que consideramos importantes, la verdad es que vamos a seguir hacia adelante, pero en cámara lenta, mientras otros van a ir en un Ferrari hacia el progreso.